Hoy Dios nos va a enseñar en su palabra cómo poder edificar toda nuestra vida sin estrés. Cualquier cosa que estemos edificando, ya sea una carrera profesional, un negocio, un matrimonio, un hogar, o algo material como una casa, una iglesia, un edificio, lo que estemos edificando, cómo poderlo edificar sin estrés y bajo el reposo que Jesús ganó para nosotros en la cruz. La semana pasada aprendimos que Jesús está muy interesado o está en medio de nuestras aflicciones para sacarnos de esa aflicción. Hoy vamos a entender y comprender que Jesús también está en medio de nuestra vida mientras estamos edificando todo lo que edifiquemos en su nombre. Jesús, nuestro Señor, también está en medio de todo ello. Amén. Así que no se trata solamente de salir de los problemas, no, se trata de edificar una vida. Por eso el mensaje de hoy tiene que ver con edificar una vida sin estrés. Vamos a la Biblia. Este pasaje es el momento en el que David le está platicando, le está hablando con su hijo Salomón acerca de la construcción del templo, ¿vale? Primer libro de Crónicas, capítulo 22, versos del 7 al 10. Si me acompaña, por favor, y dice así. Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has traído grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí un hijo te nacerá, el cual será varón de reposo. Escuche bien esto, será varón de reposo, porque yo le daré quietud de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Mire, Dios no quiso que fuera David el que le construyera su casa, su templo de piedra, porque David había sido un hombre que había tenido que ser un hombre de guerra, un hombre violento, un hombre que corrió toda su vida, que a veces por escapar y a veces por defender el territorio, el reino que Dios les había dado. Y entonces Dios no quiso eso. Cuando dice que él derramó sangre, se refiere a toda esa, voy a decirlo así, a todo ese estrés y toda esa actividad que David hizo para defender el territorio del reino que el Señor les dio, y prefirió que fuera Salomón, a quien llamó un hombre de reposo, un hombre de paz. Entonces de aquí podemos sacar algo trascendental, que es cuál es la cualidad, ver la cualidad, cuál es la cualidad más importante para edificar nuestra vida, para edificar cualquier cosa en el nombre del Señor o para el Señor, y es el vivir en reposo. En vivir en reposo. Esto aplica para construir un templo, una casa, un edificio, o también una vida personal, que la edifiquemos sin estrés y la edifiquemos en reposo, ¿verdad? Ese reposo que da el vivir bajo la paz que Jesús ganó para nosotros en la cruz. De aquí que el mensaje de hoy lleva por título Edificando una vida sin estrés. La perspectiva de Dios al edificar. Vamos a conocer cuál es la perspectiva de Dios al edificar. Esta primera parte quiero mostrarle cómo cuando cada uno de nosotros le entrega al Señor una vida y edifica una vida en Él o en su nombre, Él es el que termina edificando esa vida para nosotros, ¿vale? Vamos a la palabra, Salmo 127, versos del 1 al 2, dice así: Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve de nada. Es inútil que te esfuerces tanto.
desde temprano en la mañana hasta la tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento y todo lo demás, porque Dios da descanso a sus amados. Mire, Dios no quiere que usted desperdicie el tiempo viviendo en estrés, comiéndose las uñas de la preocupación, yendo de aquí para allá, corriendo todo el día sin disfrutar nada. Dios no quiere que usted se levante muy temprano y vaya a acostarse hasta muy tarde creyendo, ojo esto, creyendo que eso es lo que usted tiene que hacer para poder salir adelante, para poder construir algo, edificar algo, dejarle algo a sus hijos. No, Dios no quiere eso. Dios, al contrario, lo que está diciendo en su palabra, que Él quiere que nosotros creamos que es Él el que edifica en nosotros esa vida y que a nosotros nos da descanso, porque nosotros somos sus amados. Usted se sabe amado por Dios. ¿Cuántos amados de Dios hay aquí? Ponga por favor ahí, yo soy un amado de Dios. Salmo 127:2, esta versión lo dice de esta manera: pues que a su amado dará Dios el sueño. En otras semanas atrás hablamos de que en paz nos acostamos y en paz nos dormimos, porque Dios nos hace vivir confiados, porque vivimos confiados en Dios. Ahora nos está diciendo que además de acostarnos en paz y dormir en paz, el Señor nos va a dar sueños, y son esos sueños de paz. Pero te voy a decir algo, no solamente te da sueños o te permite tener sueño, porque acostarse y no tener sueño, eso es insomnio. El Señor venció el insomnio, vence el insomnio y a ti te da sueño. Pero algo más interesante es que no solamente te da sueño, sino también te va a dar respuestas mientras sueñas. Dios le dio sabiduría a Salomón mientras dormía y le dijo, y así el Señor muchas veces hace, y mientras soñamos Él toma lugar y nos da las respuestas y las cosas que necesitamos. Amén. De hecho, Salomón, el nombre que Dios le puso al hijo de David, Salomón, viene del vocablo shalom. ¿Okay? En hebreo, Salomón viene de shalom, que significa paz. Pero Dios le puso un segundo nombre a Salomón, que lo más probable es que no lo recuerdes, porque seguro que has leído este pasaje. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos 24 y 25. Dice: y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, ¿ok? Al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. Jedidías en hebreo significa amado de Jehová. Así que Salomón era un hombre de reposo, un hombre de paz, pero también un hombre que se sabía amado de Dios, ¿vale? Hoy la ansiedad es una de las enfermedades más comunes en la gente. En adultos, sí, pero también sorprendentemente en jóvenes. Y si bien es cierto, la ansiedad tiene un componente neuroquímico, o puede tener un componente neuroquímico o de falta de neuroquímicos en el cerebro, la mayoría de las veces tiene que ver con pensamientos que nosotros dejamos entrar a nuestra mente, pensamientos de preocupación, pensamientos de temor, pensamientos de invalidez, etcétera, etcétera. Así que, pero esa, mis amados, no es la perspectiva de Dios para nuestro día a día. La perspectiva de Dios para nuestro día a día es vivirlo sin estrés, sin angustia, sin preocupaciones, en reposo y en paz. Porque eso dijo de Salomón, que era un hombre de paz y de reposo. Porque puede haber paz alrededor, pero no vivir en reposo, en esa confianza de que todo está calmado. Hay gente que cuando todo le va bien dice: me está yendo tan bien que algo malo ha de pasar. Imagínense, la gente piensa muchas veces que la vida es dura, que la vida es difícil, que tiene que ser complicado, que edificar algo tiene que ser muy, muy complicado y hacer grandes esfuerzos. Y el Señor dice: sí, pero en vano haces esfuerzos si no soy yo el que tú crees que hace la obra para ti. Amén. Y
Y aquí viene algo bien interesante, que es la esencia de esta primera parte. David puso en su corazón el edificarle templo de piedra al Señor. Y vamos a ver al final cómo fue Dios el que terminó edificando casa para David, ¿vale? Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Vamos a leer versos del 1 al 7 y del 10 al 13. Acompáñenme, por favor. Aquí los va a tener en la pantalla. Dice, una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban, el rey mandó llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Natán le respondió al rey, adelante, haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán, ve y dile a mi siervo David. Vea lo que le dijo, más bien dicho, escuche y vea lo que Dios le dijo a Natán para David. Esto ha declarado el Señor. ¿Acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Es Dios hablando, ¿ok? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro con una carpa y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel. Nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Verso 10. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel. Y te daré descanso de todos tus enemigos, le está diciendo a David. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Oiga, yo quiero que por favor notemos esto. David no le construyó templo a Dios, casa a Dios de piedra, porque había sido un hombre, voy a decirlo así, que vivió en estrés, corriendo todo el tiempo, peleando todo el tiempo, ganándose las bendiciones todo el tiempo, y Dios dijo, así no quiero que la gente piense que debe vivir. Yo quiero que me la construya un hombre de reposo, ¿ok? Pero y aquí está lo interesantísimo de esto, el solo hecho que David haya tenido en su corazón de manera correcta, de manera real y fidedigna, haya tenido en el corazón la intención de construirle a Dios un templo de piedra, eso motivó al Señor para decir, tú no me la vas a poder construir por esto que te acabo de explicar, pero seré yo el que te haga a ti construir una casa y una descendencia que será una dinastía de reyes, dice la palabra. Y claro que lo cumplió, porque de ahí, de la genealogía de David, viene nuestro Señor Jesucristo. Por eso al Señor le dicen hijo de David, y Él es el Rey de Reyes. Entonces, algo que podemos aquilatar el día de hoy y recibir en el corazón es que cuando tú decides, escucha bien esto, cuando tú decides en tu corazón edificar una vida, que todas las áreas de la vida sean en Él, por Él y para Él, no importa si es algo de piedra. Voy a edificar una casita o una casa o un edificio de departamentos porque voy a hacer un negocio, o voy a edificar una iglesia de piedra, pero es para el Señor. Lo mismo es si es tu casa personal. En esa casa habitará el Señor. O también si es algo no tan objetivo como algo material, sino edificar una carrera profesional. Jóvenes, ustedes que están estudiando la secundaria, la preparatoria, y que van a la universidad, decidan construirle en el corazón esa carrera profesional
para Dios. Pero lo mismo si es hacer un negocio, si es casarte, tener un matrimonio que sea para Dios, si es tener hijos, tener un hogar, tener lo que hagas o un ministerio que sea desde tu corazón para Dios. Él te promete que será Él quien lo edifique por ti, quien lo edifique para ti. Y eso nos debe animar mucho. Por eso dice la palabra que en vano construyen los trabajadores, los albañiles, la casa, si no es Dios el que la construye. Y en vano vela la guardia, si no es Dios quien protege la ciudad. En vano construimos una vida, si no es Dios el que la construye para nosotros. Y eso, mis amados, nos hará vivir sin estrés, vivir en reposo. ¿Puedo leer un buen amén a eso? Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si en algo nos tenemos que fortalecer, es en Él. La fuerza nos viene de Él, el poder nos viene de Él, el poder hacer las cosas nos viene del Señor, y eso nos da fortaleza. Cuando tú entras en reposo, en su reposo, lo dejas trabajar a ti. Lo dejas trabajar a Él. Él trabaja para ti. ¿Por qué te has de preguntar? Por una razón. Porque te ama, ¿sabes? Te ama. El Señor te ama de una manera sobrenatural, incomprensible para la mente humana, incondicional, y Él está a tu favor. A mí, pues me da todavía pena, ¿verdad?, ver grandes predicadores que siguen diciendo, inclusive hablan de las iglesias que predicamos esto, que Dios está para darte. No, ellos predican que Dios está para que nosotros le demos. Claro, el tema de eso es que el hombre se hace el centro del evangelio. Yo soy quien le tiene que dar a Dios. Yo soy el que tiene que portarse bien. Yo soy el que ya dejó de pecar y el que ya, yo soy. Está tomando un nombre que no le corresponde. ¿Es más bienaventurado dar que recibir? Sí, entre hombres. Usted déle a la gente y no espere nada de la gente. Eso es correcto, eso dice la Escritura. Pero entre Dios y usted, entre Jesús y usted, es más bienaventurado recibir que dar. No digo que no haya que darle al Señor, por supuesto, pero eso nos nace del corazón cuando le recibimos, cuando nos llenamos de su amor, de su gracia, de su favor, de su justicia, de su perfección, de su santidad, de su sanidad. Cuando vemos todo lo que Él da por nosotros, dio por nosotros y sigue dando por nosotros, eso te hace que te arde el corazón para devolverle, ahora sí, de corazón. ¿Me está siguiendo? Así que podemos concluir esta primera sección diciendo que si nosotros edificamos todas las áreas de nuestra vida en Él, por Él y para Él, podremos vivir sin estrés, o como dicen por ahí, podremos edificar todo eso sin morir en el intento, pero también recibiremos del Señor que Él la edificará para nosotros, esa vida, ¿vale? Muy bien. Esta segunda parte quiero enseñarle, ¿verdad?, que así como Jesús está interesado en rescatarnos de nuestras aflicciones, también está igualmente interesado en construirnos o en ayudarnos a construir, a edificar una vida, ¿vale? Y esto se lo voy a enseñar con la historia, una de las historias, como le dije al principio, que más impactó mi corazón en esta nueva etapa, en este nuevo tiempo, en este nuevo mover de que el Señor nos haya abierto los ojos a la gracia, que fue la historia de Ruth, ¿se acuerda? La historia de Ruth es un libro muy pequeño de la Biblia que está después de Jueces. Tiene solo 4 capítulos y es el único libro que hemos predicado entero y en orden, desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el último versículo del capítulo 4, uno por uno. Fue un mensaje, un domingo para cada capítulo, y fue maravilloso. Los que ya lo recuerdan, si no usted estuvo aquí todavía, vaya a buscar ahí están en la página de la iglesia, ahí están colgados todos los mensajes, tanto en video como en
como en texto y en las páginas de Facebook, etcétera, YouTube, ahí están los videos. Le voy a recordar un poco el contexto porque quiero llegar a un solo versículo, pero si no tenemos todo el contexto no va a quedar como muy claro. Mire, el libro de Ruth, entendimos, ¿verdad?, que el Señor, que podemos ver al Señor en el Antiguo Testamento, que fue lo que Él hizo cuando se encontró con los de Emaús o con los que iban camino de Emaús. Él les habló de Él, de cómo aparecía Él en todas las escrituras que ellos conocían, que era la ley, los salmos y los profetas. Y en esa historia aparece Noemí, suegra de Ruth, que representa a Israel, a los judíos y a los que aún no conocen a Jesús el día de hoy. Ruth representa a nosotros, a la iglesia, a ti y a mí, a la iglesia que está bajo la gracia. Y Booz representa a Jesús. Booz es una tipología, una figura de nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? La historia narra que Noemí y su esposo Elimelech, junto con sus 2 hijos, dejaron Belén porque había una sequía, no había comida, no había pan en la casa del pan. Belén significa casa de pan. Y se fueron a los campos de Moab, que era otro país. Y ahí estuvieron. Ahí sus 2 hijos se casaron con 2 mujeres moabitas, una llamada Orfa, otra llamada Ruth. La Biblia narra, no dice por qué, pero narra que los 3 hombres murieron, probablemente en alguna guerra o en alguna situación. Y las 3 mujeres se quedaron solas. Orfa, una de las nueras, se regresó a su casa. Y Noemí le dijo a Ruth que también se devolviera a su casa. Era una joven, ahora viuda. Pero Ruth es cuando le dice a Noemí: no me pidas que te deje, porque no te voy a dejar. A donde tú vayas, iré yo. Qué lealtad, ¿cierto? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, escucha esto, le dice, tu Dios será mi Dios. Ella era moabita, ella tenía otros dioses, pero de tanto escuchar a Noemí, ella se enamoró del Dios de los cielos, de nuestro Padre. Y entonces regresan ellas a Belén, pero ahora hay que vivir de algo. Y Ruth, siendo una mujer joven, le correspondía a ella pues traer dinero a casa, traer la provisión. Pero al ser ella una mujer viuda y extranjera, no tenía derecho a que la contrataran, no tenía derecho a trabajar. ¿Qué le quedaba? Solo mendigar. Y entonces ella se fue a los campos donde estaban segando la cosecha de cebada, y como ella no podía ser una segadora, pidió permiso para ser una espigadora. ¿Qué es o qué era una espigadora? Eran las personas que iban detrás de los segadores, de las cosechadoras, recogiendo las sobras, literal, recogiendo las sobras que se caían. Ellas o los cosechadores cortaban los manojos de cebada, los ponían en algún canasto o en alguna recipiente, algo se caía. Eso no debían recogerlo, la ley les prohibía recogerlo para permitir que los espigadores, una especie de mendigos, recogieran, aunque fuese eso para llevar comida a casa. Y entonces Ruth comienza siendo una espigadora, una mendiga que recogía las sobras, pero trabajaba durísimo. Aquí es cuando la gente, cuando cree que la gracia significa sentarse en un sillón a ver que todo suceda. No, para nada, eso no es la gracia. La gracia es esforzarnos, pero ahora sabiendo que es Él el que edifica nuestra vida, ¿vale? Entonces Ruth trabaja todo el día y aparece el dueño de todas esas parcelas, que es Booz. Estoy haciendo un resumen de los primeros capítulos. Es Booz, y Booz le pregunta al siervo sin nombre, figura del Espíritu Santo, ¿quién es ella? ¿Quién es Ruth? Y él le dice, ella es la nuera de Noemí, viuda de Elimelech, pariente de Booz. Y a Booz le atrae Ruth. Y entonces le dice y comienza a darle gracia. No tenía derecho a nada, ¿ok? No tenía derecho a salario, no tenía derecho a comer ni a beber ahí, no tenía derecho a la sombra, no tenía derecho a nada. Y Booz le dice a Ruth, bebe de lo mismo que beben mis segadoras, come de lo mismo que comen mis segadoras, ven a la sombra.
Le dice, no te vayas a otros campos, sigue a mis cosechadoras, aquí estarás protegida. Ya pensaba en protegerla. Y luego les dice a los demás, no le hagan burla de lo que recoja, porque los segadores se burlaban y molestaban. El bullying ha existido desde siempre. Molestaban a los espigadores, a los que venían recogiendo las obras. Les dice a sus segadores, no la molesten. Dejen que recoja sin que la molesten. Pero además, les dice, suéltenle de lo bueno, de lo que ustedes están recogiendo para mí, dice, déjenlo caer para ella. O sea, gracia sobre gracia. Terminó Ruth llevando una gran, déjame decirlo así, ya no sobras, sino una gran cosecha de cebada para su casa. Cuando llega a casa con Noemí, con la suegra, para empezar, qué corazón, ¿verdad? Vivir con la suegra. Ahí estaba la perfecta escena de suegra y nuera. Así debería ser, mis amadas. Las que ya son suegras, pónganse pilas. Y las que van para suegras, también. Y entonces, llega Ruth, y le dice a Noemí todo lo que pasó con este hombre. Y Noemí dice, este hombre se fijó en ti, le dice. Le gustas a este caballero. Y entonces le da consejos y le dice, en pocas palabras, ve y muéstrale que tú también quieres ser desposada por él. Y eso es lo que vamos a leer aquí, de lo que hizo Ruth después de que Noemí le dio el consejo, ¿vale? Vamos al libro de Ruth, capítulo 3, versos del 6 al 18. Le resumí 2 capítulos y medio en 8 minutos. Dice así, verso 6, dice, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó a los pies de Booz, figura de Cristo. Por eso nosotros estamos a los pies del Señor como María, recibiendo todo. Verso 8, y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ahí lo que le estaba diciendo es, sí, yo acepto ser tu esposa, porque tú tienes derecho, como soy una viuda, a redimirme. Tú eres pariente cercano, eres pariente de mi suegra y eres pariente de mi ex esposo. Y él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Se estima que Ruth andaría sobre los 38, 40 años y vos sobre los 80. O sea, era un hombre mayor, ¿ok? Verso 11. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ella trabajaba así todos los días, no pasó el primer día. La conocieron como una mujer trabajadora, honesta, callada, no chismosa, entendida, servicial, amable. Era una mujer virtuosa que llevaba alimento a su casa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Aquí hay un problema. Vos quiere desposar a Ruth, pero por ley hay un pariente más cercano que él que necesita preguntarle. ¿Ok? Verso 14. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. La era era el lugar donde desgranaban la cosecha y la trillaban los bueyes, ¿vale? Y ahí solamente podía haber hombres. Dice, no se sepa que vino mujer a la era. 15. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se la puso encima.
y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Ya sabe el chisme, ¿verdad? ¿Cómo te fue? Y le contó a ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Verso 18. Aquí viene el verso para lo cual te leí todo esto y te conté toda esta historia. Pon atención. Dice: entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Ojo a esto que te puse en rojo, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Esta otra versión lo dice de esta manera, Ruth 3:18. Entonces Noemí dijo: reposa, hija mía, hasta que sepas cómo cae la cosa, porque aquel hombre no parará hasta que hoy concluya el negocio. Amén. O sea, lo que está diciendo Noemí es que ella conocía a Booz, y Booz no iba a descansar hasta no hablar con el pariente más cercano y ver si él la quería redimir y no. Si usted lee los siguientes versículos, se va a dar cuenta que él llega a la plaza, busca al pariente, habla con el pariente parece que sí la quiere redimir, él dice adelante, pero al final dice no, mejor no, porque me va a echar a perder todo lo que ya tengo, y mi herencia, dice, va a echar a perder mi herencia o la herencia de los míos. Mejor no. Y entonces Booz toma el lugar y la redime y se casa con ella. Pero aquí lo que quiero que no olvides que Booz es figura de Jesús. Ruth es figura tuya y mía como iglesia de la gracia. Y quiero que veas esto y quiero que eso te quede en tu corazón, porque para esto Dios diseñó esa segunda parte del mensaje. Cree que Jesús está tan aplicado en la construcción, en la edificación de todas las áreas de tu vida, tus hijos, tu familia, tu matrimonio, tus finanzas, tu salud, tus negocios, tu carrera, tus estudios, tu diversión, todo. Jesús está tan interesado que dice la palabra que no parará, no va a descansar hasta que concluya el asunto, hasta que termine el asunto. Amén. Así que puede ser que en tu vida estés tratando de edificar cosas importantes, interesantes. Ya no hablo de salir de aflicciones, eso lo hablamos la semana pasada. Jesús está en la barca, Jesús detiene la tormenta. Ahora te estoy hablando de edificar, de hacer cosas por tu vida, para tu vida. Cuando tú decides edificarlas en Él, el Señor quiere que las edifiques en reposo, porque Dios sabe que Jesús, que te amó de tal manera como Él lo pidió, te amó de tal manera para ir a la cruz por ti, es el mismo que hoy no descansa, no toma reposo hasta que no concluya tu negocio, tu asunto, tu matrimonio, tus finanzas, tu salud. Jesús no descansa. Tú puedes reposar en el Señor sabiendo que es Jesús el que no descansa hasta saber, hasta resolver o hasta haber resuelto esa edificación de esa área de tu vida. Puedo leer un buen amén ahí. Usted puede poner ahí algo así que diga: Jesús está sin descanso para resolver mi vida, para ayudarme a construir mi vida. Jesús no descansará hasta terminar lo que empezó. Por eso la palabra dice: el que comenzó la buena obra la ha de terminar. Así que todo lo que estés emprendiendo, si de corazón, ojo acá, David solo necesitó un corazón. De lo que se trata en el Evangelio, en especial el Evangelio de la Gracia, es de tu corazón, mis amados. Dios me mostraba que cuando alguien está bajo la gracia, el corazón le arde de amor por el Señor, de emoción por ver todo lo que el Señor hace en su palabra para nosotros. Esa persona de corazón tiene un corazón para Dios e inevitablemente va a hacer buenas obras para el Señor. No va a ser perfecto, se puede seguir equivocando, pero va a hacer cosas para el Señor, va a servir, va a buscar que el Evangelio crezca, va a sembrar, va a diezmar, va a hacer todas las obras que el Señor, porque su corazón está conectado con el corazón de Dios, ¿verdad? Con el Espíritu Santo.
Y entonces hace las cosas del Señor. Pero quien tú veas haciendo cosas del Señor, no sabemos si su corazón es honesto o solamente está trabajando para que lo vean o solamente está trabajando porque cree que eso es lo que tiene que hacer para demostrarle a Dios su amor, etc. Por eso la palabra dice que solo Dios puede pesar el corazón de los hombres. O sea que no hay nada que tú y yo podamos hablar de la persona de enfrente, no hay nada de qué preocuparnos. Hoy en la semana alguien que empezó la iglesia prácticamente con nosotros, hoy me decía que sentía que no entendía muy bien lo que estaba pasando en la iglesia, esta iglesia online, este nuevo mover. Yo le dije, no te preocupes, al final sé que es Dios el que está obrando en tu vida y así como abrió mis ojos, abrirá los tuyos. Siéntete en paz de tomar las decisiones que quieras, saber que esta es tu casa, pero sobre todo saber que nuestra amistad y nuestro cariño no depende de que estés o no en la iglesia. Depende de un corazón y ella tiene un corazón para nosotros y nosotros para ella. Así que estoy seguro y confiado y descansando en que es Dios el que hace la obra en todos y cada uno de nosotros. Mi corazón se anhela y también lo puedo decir así, honestamente, en mi carnalidad, anhelo con mucha vehemencia que la gente reciba la gracia, que la gente entienda la diferencia que hay de la mezcla de la gracia con la ley y de la gracia sin la ley, que pueda recibir lo que recibieron los del camino de Emaús, que les pueda arder el corazón como cuando nos abre las escrituras del Señor. Ese es el anhelo de mi corazón. Quisiera ver que todos lo están viviendo, pero cuando pienso en eso, me acuerdo que Él me da reposo, se me pasa. Y entonces vivo confiado en que Él hará en su momento, así como lo hizo conmigo y lo ha hecho con muchos de los que están aquí en esta transmisión, lo hará con todos los demás. Amén, porque ese es el corazón del Señor. Muy bien, vamos a esta última parte. Y en esta última parte le voy a enseñar cuál es el acto de reposo más grande de la historia y la gran noticia que hay detrás de ello, ¿vale? Puede ser, lo más probable, y si me ayudas a terminar, voy a comenzar a terminar, es muy probable que tú pienses que vivir una vida sin estrés es muy complicado, es prácticamente imposible. Yo sé que si nos vamos a cómo se edifica una casa, los que han tenido la oportunidad de edificar una o de ver cómo sus padres edificaron una, cuando tienes que estar preocupado por el dinero para poderla construir, tratar con trabajadores, con ingenieros, con arquitectos, con maestros, albañiles, ver lo que cuesta los materiales, los acabados y toda esa parte, podemos decir que no es fácil, no es sencillo. Y si nos vamos a que edificar una vida es todavía menos sencillo que una casa, porque edificar una casa, un edificio, una iglesia, lo que quieras que sea de material, es muy objetivo. Se trata de dinero, tiempos, medidas, todo está muy claro. Pero edificar una vida profesional, no hay manual para eso. Edificar un negocio como tal, no hay una regla para los negocios exacta. Edificar un matrimonio, un hogar con hijos, un ministerio, eso se trata del corazón. Y yo sé que puedes pensar que es difícil. Si es difícil edificar una casa, ¿cuánto más será difícil edificar una vida o las áreas de una vida? Y a eso agrégale la cantidad de escombros que tenemos encima de generaciones anteriores que no les fue bien, que no conocieron al Señor, que hicieron desastre y medio, y que tu infancia fue difícil, tu juventud fue otro poco más difícil. Y si tú le agregas, puedes decir, qué complicado es. Bueno, hoy quiero que esta última parte, creo yo, que nos va a ayudar mucho a quienes puedan creer que es muy difícil vivir sin estrés. Mateo capítulo 8, verso 18. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro,
te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. Ojo a esto, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Jesús venía de sanar a la suegra de Pedro y toda la gente se enteró y se agolpó ahí en la casa y sanó a todos, dice la palabra. Y después de todo ese cansancio de ver cómo trabajaba, manda a los discípulos que vayan a otro lado y alguien le dice, un escriba de los escribas de los fariseos le dice, yo te quiero seguir. Y Jesús lo que le está diciendo aquí en pocas palabras es, yo trabajo mucho. ¿Ok? Yo trabajo mucho. Todo mundo tiene un lugar donde ir a descansar. Las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no tiene donde descansar, donde reposar su cabeza. La palabra griega para recostar aquí, que se entiende, ¿verdad? Que uno pone la cabeza en la almohada y se recuesta. Esto es la palabra griega klino, que significa inclinar. Uno lo que hace al ir a la cama es inclinar el cuerpo, inclinar la cabeza, ¿verdad? Que es la que termina durmiendo, ¿verdad? Y soñando. Muy bien. Lo que viene acá es maravilloso. Cuando está Jesús en la cruz, lleva 6 horas ahí, luchando para tomar todo el pecado de la humanidad, toda la culpa, toda la condenación, todas las enfermedades y todas las maldiciones de la humanidad, las tuyas y las mías. Y ahí está Jesús, luchando contra todo eso. El momento, recordarás que hemos hablado que ya no pudo estar conectado con su Padre, el momento en que el Padre ya no pudo mirar al Hijo porque se convirtió en un pecador. Tú y yo nos estábamos haciendo santos, puros y sin mancha, justos, cuando Él se estaba haciendo pecador. Y por eso Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero llegó el momento en que terminó esa lucha, terminó esa guerra. Jesús venció, se llevó todo en su cuerpo, recibió todas las enfermedades, todo el pecado, toda la condenación, toda la culpa, todas las maldiciones. La semana pasada hablamos que inclusive la maldición del trabajo duro, del sudor de la frente, se lo llevó desde el Getsemaní, pero ahí estaba y terminó. Y cuando terminó dijo esto, Juan 19:30, por favor acompáñenme. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Eso fue un grito. Eso fue un grito. Consumado es. Está terminado, dicen las versiones en inglés. It finished. Finished, terminado. Lo terminé, lo consumé. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La palabra griega para inclinado aquí es la misma palabra clino, para recostar su cabeza. Y esto quiero que entendamos. Jesús hizo un intercambio. Él dio su vida, más bien dicho, Él fue a la muerte para darnos vida. Él tomó todas las enfermedades para hacernos sanos. Él se hizo maldito para que nosotros no tuviéramos maldiciones. Y aquí nos podemos dar cuenta que mientras duró la lucha de la cruz, Él no tenía reposo. Él no tenía descanso para nosotros. Pero cuando terminó, entonces inclinó su cabeza, reposó. Y ese reposo nos viene a nosotros. Y esa es la buena noticia que hay detrás de esto, es que tú no tienes que hacer nada, mi amado, mi querido, mi querida. No tienes que hacer nada para comenzar hoy a vivir una vida sin estrés. No tienes que hacer una estrategia. No te voy a mandar a orar 20 horas al día. No tienes que hacer nada. Solo una cosa podrías hacer. Creer. Creer que Jesús en la cruz ya ganó para ti ese reposo. Él ya inclinó su cabeza y ese reposo a nosotros nos hace vivir en reposo. Amén. Él no tenía reposo. Ojo acá. Jesús trabajaba mucho, lo que le dijo al escriba, pero siempre vivió en el reposo de su Señor, de su Padre. Siempre encontraba un espacio para ir a orar,
y ahí encontraba reposo. Así que yo te puedo aconsejar que ores, pero que hables con tu Padre, pero que no vayas a decirle al Padre y hablarle de tus aflicciones, de tus necesidades. Y esa oración lleva mucho estrés incluida, ¿cierto? Mejor háblale de lo maravillado que estás, de todo lo que aprendes cada semana, de todo lo que aprendes de la cruz, de todo lo que recibes de la cruz. Y le puedes decir: Señor, de verdad estoy maravillado por ese reposo que tú ganaste en la cruz para mí. Yo no sé cómo voy a vivir sin estrés, yo no sé cómo vivir en tu reposo, pero yo creo que tu reposo en la cruz ahora está en mí. Así como está tu salvación en mí por fe, tu justicia por mí en fe, o por fe, tu justicia en mí, tu sanidad, tu santidad en mí por fe, tu sanidad también en mí por fe, tu reposo está en mí por fe. ¡Wow! Esa es la gran noticia de este mensaje. Amén. No hay nada que tengamos que hacer, como dice Hebreos 4:11. Procuremos pues entrar en aquel reposo. En aquel reposo, en el reposo del Señor. Esta versión lo dice así: entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. El pueblo de Israel no quiso vivir en descanso, no quiso vivir en la gracia. Pidió la ley para decirle: dinos lo que tenemos que hacer. Se trata de lo que hacemos. Venían con mentalidad de esclavo. El esclavo solo vale por lo que hace, no por lo que es, porque no es nadie. En la pirámide jerárquica de la ciudad, el esclavo es el último peldaño, es el más bajo. Un esclavo no vale por lo que es, vale por lo que hace. Y con esa mentalidad fue que le pidieron a Dios: dinos qué hacer, ya te vimos obrar gracias sobre nosotros, pero eso no, yo no sé cuánto valgo, yo valgo por lo que sé hacer, así que dime qué es lo que tengo que hacer. Y entonces les dio la ley. Por eso dice Hebreos: hagamos todo lo posible por entrar en ese reposo, para que no caigamos ¿en qué? En estrés. El estrés lo que trae consigo es angustia, preocupación y enfermedades. Hoy la mayoría de las enfermedades está, ¿cómo se llama eso? Reconocida que es por estrés. El estrés daña el cuerpo. Y el Señor, la perspectiva del Señor para edificar tu vida no es que la edifiques en estrés. Es que la edifiques en reposo, que la edifiques en paz, confiando en que es Él el que edifica la vida para ti, y también es Él el que no va a descansar hasta ver tu vida edificada, y también es Él el que ya ganó ese reposo para ti y tú solo tienes que creerlo. Eso es lo maravilloso del mensaje del Evangelio de la Gracia, que todo es creer en la obra gloriosa, maravillosa, de amor y de justicia de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. ¿Puedo escuchar un buen amén? ¿Puedo leer un buen amén? Ya sabe lo que le pedimos. Dele ahí, alabe al Señor, adore al Señor y ayúdenos a transmitir el mensaje de la gracia, el Evangelio de la Gracia. Y mientras usted comienza a orar para recibir este reposo que ya ganó Jesús en la cruz, yo quiero invitar a las personas que miran este mensaje, que aún no toman la decisión de recibir a Cristo, que hoy lo reciban. Repita conmigo esta oración de corazón. Y si usted la hace de corazón, usted hoy recibirá salvación, vida eterna, y también va a recibir todos los beneficios que le he predicado el día de hoy. Y todo lo que hemos predicado y predicaremos también serán para usted. Porque Jesús no hace diferencia entre alguien que se convierte hoy y otro que tenga 20 años como nosotros de convertido, o tal vez más. Diga conmigo: Señor Jesús, yo te reconozco hoy como el Hijo de Dios. Sé que moriste por mis pecados en la cruz, que te llevaste mi pecado, mi condenación, mi culpa, mi enfermedad y mis maldiciones. Hoy sé que moriste por todo eso, pero resucitaste, venciste a la muerte, al pecado, a la condenación, a la maldición, venciste a la muerte. Y hoy estás vivo
a la diestra del Padre, gobernando con poder y gloria. Hoy te invito, Jesús, a que gobiernes mi vida. Hoy te invito, Señor, hoy te hago mi Señor y mi Salvador personal. Yo sé que tú has ganado para mí ese reposo y yo recibo hoy el mensaje de hoy. Recibo ese reposo y te doy gracias, Señor, por la salvación y la vida eterna. Y aprovecho para orar por mis familiares. Así como yo recibo hoy, así te pido que ellos puedan recibir también pronto a ti como Señor y Salvador, vida eterna, salvación y reposo. Amén y amén. Iglesia, creemos en este reposo. Haga una respiración ahí, descanse. Piense en todo lo que usted corre, va, viene, como David. Usted es un hombre de guerra, una mujer de guerra, probablemente hasta el día de hoy. A usted le han hecho creer que tiene que esforzarse demasiado, que empezar a trabajar muy temprano y terminar muy tarde, que si usted descansa es un flojo bueno para nada, que usted vale por las calificaciones que entregaba, que usted vale por ese esfuerzo de día y de noche. Y hoy está recibiendo reposo, descanso. Simplemente ponga en su corazón el querer que su vida esté edificada en Jesús, en Él, por Él y para Él. Y eso hará que Él no descanse hasta ver su vida edificada por generaciones. Una dinastía de reyes te dará. Nosotros somos reyes. Jesús es el Rey de reyes. Él es nuestro Rey. Así que, Señor, te damos gracias por este reposo. Gracias porque no descansas mientras yo duermo. Tú trabajas, Señor. Mientras yo reposo y descanso, tú no paras hasta edificar y resolver esas situaciones de nuestra vida. Gracias, Señor, porque en esa cruz tú ganaste para nosotros el más grande reposo de la vida. Gracias, Jesús. Amén y amén. Querida iglesia, querida familia, de verdad, les bendecimos, les amamos, les extrañamos y anhelamos de verdad que usted esté recibiendo estos mensajes, que usted pueda alabar a Dios con su vida, estar edificando su altar personal, cada vez más leyendo su palabra, entendiéndola, disfrutándola, que usted esté levantando el altar familiar, ¿verdad? Con su familia, que no le haga falta un edificio. Qué bueno los que tienen edificio para congregarse, pero que no le haga falta eso para edificar su vida en el Señor. Ya tendremos seguramente nosotros más adelante, ya nos dará el Señor otra vez el permiso para tenerlo. Hoy por hoy nos está llevando a hacer algo único, a no tener un edificio para ayudar a la gente a que quite esa creencia generacional de que allá está la iglesia. No, la iglesia es usted. El único capaz a quien Jesús dio la vida es por usted. En quien va a construir y edificar una vida de altar es en usted. Así que aproveche este tiempo, levante su altar personal, levante su altar familiar, acepte que usted es la iglesia, mire los mensajes, dedíquele a la pantalla esos 40, 45 minutos de hasta una hora que estamos aquí. Cada domingo inicia su semana, iníciela con esto. Le va a bendecir toda la semana, se lo prometo, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que le deseo que toda la gracia, todo el favor y todo el reposo de nuestro Señor Jesucristo esté sobre de ustedes. Amén. Y para todos los que trabajan en estas transmisiones, ya sabe, una doble porción para el que sirve. Eso es lo que anhelamos para sus vidas. Y nos vemos la próxima semana con otro mensaje más de la gracia. Comparta esto, mande los links a su gente, mire los reels, mire los shorts, compártalos y sea usted un activo predicador del Evangelio de la Gracia. Amén. Nos vemos en las siguientes transmisiones. Hasta la próxima.